¿Sabías que el 10 de octubre de diferentes años, o sea, una diferencia de 20 años, cumplen justamente años, valga todas las redundancias que dije, dos grandes discos? El 10 de octubre de 1975 se publicaba el 10º trabajo de Deep Purple, el famoso Come Taste the Band, algo así como venía a saborear la banda, primer y único disco con Tommy Bolin como guitarrista, y 20 años después, o sea, hace 30 años, en 1995, un 10 de octubre, No Doubt publicaba su tercer disco, el exitosísimo Tragic Kingdom, iba a decir Kingdom Come, no, como la banda, Tragic Kingdom, placa que lo llevó a la popularidad y a la masividad absoluta con la bellísima Gwen Stefani como frontwoman. Pero vayamos a lo primero. Acá iba a dejar el de No Doubt, sí. 10º disco de Deep Purple. Este trabajo, como decía, tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque es el primero y único en el que participa como guitarrista Tommy Bolin, que dejó su sello, su impronta. De hecho, de las 9 canciones, el 70% fue co-compuesta por Tommy Bolin, y a su vez Dealer, tema co-compuesto entre Bolin y David Coverdale, fue cantada por justamente Tommy Bolin, que, como decía, solamente estuvo en este disco. Se va luego, al año siguiente, forma un proyecto, o intentó formar un proyecto con Peter Frampton, y desafortunadamente en 1976, a los 25 años, fíjense que no llegó a los 27, la edad maldita de los rockeros, a los 25 años fallece víctima de una sobredosis, y dejó solamente esta participación en este disco, e inconcluso lo que podría haber llegado a ser. Pero bueno, el mismo David Coverdale decía que cuando estaban buscando el reemplazante de Ritchie Blackmore, nada más y nada menos que Ritchie Blackmore se había ido de la banda de Purple en el disco anterior y formó Rainbow, estaban en la disyuntiva, ¿qué hacer? ¿Quién va a ser el próximo guitarrista? ¿Quién va a llenar los zapatos de Blackmore? Y bueno, apareció este muchachito, 24 años, Tommy Bolin, con zapatos de plataforma, con una guitarra prestada, y cuando la enchufó y empezó a tocar, dicen, este tipo es el guitarrista, y de hecho lo recordaba muy bien Coverdale. Lamentablemente fue solo un disco. Además, este disco también fue el tercero y último con David Coverdale y Glenn Hughes. Y es un trabajo no tan valorado por ahí en su justa medida. Fue reeditado mucho tiempo después. De hecho, decía, salió en 1975 en formato disco de vinilo. En 1990 recién se publica en CD, cuando el CD ya tenía casi una década de vida. Y es un trabajo en donde Deep Purple bucea por otras aguas también. No se queda estrictamente en el hard rock, sino que hay funk, un poco de rock más clásico, con esa voz inconfundible de David Coverdale, que cuando escuchaba o reescuchaba el disco, Come Taste the Band, que acá aparecen en una magnífica y excelsa copa de vino tinto, ahí como para saborearlo a los muchachos, la voz de Coverdale yo creo que influyó mucho, creo yo, tal vez estoy equivocado, por ejemplo en Chris Cornell, porque uno pone este disco y si no sabe que es Purple, yo creo que más de uno se come la curva y piensa, este tipo que está cantando es Chris Cornell. Pero bueno, tal vez es una exageración mía, una locura mía. Bueno, como siempre digo, valoro mucho, obvio, el tema de la virtualidad, que permite que muchos descubramos o accedamos realmente a artistas que tal vez de otra manera no hubiéramos accedido, pero yo banco siempre a muerte el formato físico, el disco de vinilo, el cassette, el CD, pero específicamente el CD. Fíjense todo lo que se pierde con un disco virtual. Yo sé que pesa más, que ocupa lugar, te vas a mudar y decís, pucha, mirá todos los discos que tengo. Yo lo digo orgulloso, me encantan mis discos, mis libros, no lo cambio por nada.
Fíjense, y esto es el CD, no el vinilo, fíjense todas las fotos que hay, las letras y la data, porque también por ahí en las plataformas no hay mucha data sobre los discos. Acá tenés todo, dónde fue grabado, cuándo, los artistas, quiénes participaron, los productores, por ejemplo, Tommy Bolin, Coverdale, Glenn Hughes, John Lord e Ian Page, producido por Martin the Wasp Birch y Deep Purple. Toda la música que contiene este álbum fue concebida, escrita y grabada en Musicland Studios en Múnich, en Alemania Occidental, entre el 3 de agosto de 1975 y el 1 de septiembre de 1975, y un mes después, o sea, el 10 de octubre de 1975, hace exactamente 5 décadas, o medio siglo, o 50 años, se publicaba. Y están los agradecimientos, y un montón de cosas que para mí son importantísimas y que se van perdiendo con la virtualidad. Igualmente leí hace poco un artículo que dicen, tal vez yo peco de optimista, pero que está volviendo el CD. Y bueno, lo agradezco mucho. Yo sé que es mucho, todo lo que ocupa un CD, pero bueno, mucho más que un disco de vinilo y todo, pero bueno, aguante el CD y aguante Come Taste the Band, este disco de Deep Purple, que como decía, el primero y el último de Tommy Bolin, y el último de Coverdale y de Glenn Hughes, que formaron parte de este disco infravalorado para mí, infravalorado, y que es un gran disco. Y hace 30 años se publicaba este discazo. Me encanta, amo No Doubt, me encanta la forma de cantar de Gwen Stefani, una de las más bellas frontwoman de la historia del rock, con Debbie Harry, con Siouxsie, de las primeras que se me vienen a Shirley Manson, o Mason, siempre me equivoco. La banda de Anaheim, en California, acá dice bienvenidos a Anaheim. Y acá creo que tenía como duraznos, que creo que es la fruta, no sé, nacional, o la fruta característica de Anaheim. Lo leí en algún lado, tal vez estoy equivocado, ustedes me corregirán. Tercer disco de No Doubt. Hay un dicho que reza que el tercer disco es clave en la historia de una banda, el punto de inflexión. O te vas al Joraca, como decimos en Argentina, o te convertís en estrella. Bueno, en el caso de No Doubt, subieron y se convirtieron en estrella, avalados por cortes de difusión muy pegadizos, como Just a Girl, solo una chica, que fue el primer corte de difusión que sonó muchísimo en MTV, en Match Music, en todos lados. Y el golpe de knockout definitivo fue Don't Speak, una de las grandes baladas de la historia del rock, un temazo, que además tiene todo un trasfondo autobiográfico, porque es una canción que entre líneas le dedicó Gwen Stefani a su compañero de banda, Tony Kanal, el bajista, que él había dejado. Fueron pareja durante un tiempo cuando comienza No Doubt fundamentalmente, y en ese momento rompe la relación Tony Kanal, quedó muy herida Gwen Stefani, y fíjense qué canción le dedica, me parece que demasiado para Tony Kanal, el bajista de la banda. Y bueno, a partir de eso, No Doubt se convirtió en una de las grandes bandas. A mí me encanta, porque hay muchas bandas que fueron infladas, entre comillas, creo que hypeadas, se dice ahora, no tengo idea, por MTV o por los canales musicales, pero esta tenía una base ska. De hecho, se da un revival del ska en los 90 de la mano de No Doubt, y otra banda muy buena que se llamaba Save Ferris, con una cantante colorada, me acuerdo, que era espectacular, que era como la competencia, entre comillas, de No Doubt, que sonaba pero tremendo. Tenía un cover, creo que de The Cure, Save Ferris, que el nombre estaba basado en una película que trabajaba Patrick Dempsey, creo, disculpen que me vaya por las ramas, El día libre de Ferris Bueller, algo así se llamaba, una de esas películas estudiantiles norteamericanas, bueno, de high school o de secundaria, de ahí creo que tomaba el nombre. Pero bueno, No Doubt es como que comenzó este revival fundamentalmente con Madness como una de sus bandas
primordiales. De hecho, Gwen Stefani siempre se declaró fanática de Madness, de Specials, de Selecter, de Beat, bandas fundamentales en ese revival británico del ska de fines de los 70 y principios de los 80. Como uno de los invitados en este disco es Stephen Perkins. Tal vez el nombre no te dice nada, pero es el baterista de Jane's Addiction, que apareció como invitado en Spiderweb, que es uno de los temas que a mí más me gusta. Creo que es el que más me gusta, Spiderweb. También está Excuse Me Mister, que es un tema ska punk espectacular. Excuse Me Mister. Bueno, esos son los dos temas que más me gustan, son los dos primeros. Me quedé ahí, no, pero todo el disco está bueno. Tiene como productor a Matthew Wilder. No es Alan Wilder de los Depeche Mode. Matthew Wilder. El nombre no dice nada. Yo también digo, pero me suena de algún lado. No por la asociación con Depeche Mode, obviamente. Alan Wilder lo conozco. Pero Matthew Wilder es un músico norteamericano, setentón ahora, que tuvo un éxito, el famoso One Hit Wonder. Solamente un éxito. Y ese éxito se llama Break My Stride, del año 1983. El nombre no me decía nada, un pomo. Break My Stride me sonaba breakdance, pero no. Es una canción que fue reversionada una década después por El Símbolo en la Argentina. No te preocupes más, oh no. Mantén el movimiento. Bueno, esa canción que destrocé en realidad está basada en Break My Stride. Don't want to make this, oh no, movement. Bueno, es la versión original, es de Matthew Wilder, que fue el productor de esta placa, la tercera de No Doubt, este famoso Tragic Kingdom, que es el último disco en el que participa uno de sus miembros fundadores, el señor Eric Stefani, que era tecladista, acordeonista, pianista de la banda. Este señor acá, que obviamente el apellido te dice todo, es el hermano mayor de Gwen Stefani, que es el que la acercó a la banda cuando era un adolescente. Hay un video buenísimo en YouTube de una presentación de No Doubt, creo que del año 86, Gwen habrá tenido 16, 17 años, es buenísima y se ve que aparece, creo que estaba el cantante original, porque tuvieron un cantante que lamentablemente se quitó la vida al año siguiente de formarse y que le pegó mucho a la banda y especialmente a Gwen, que ahí le dijeron, bueno, hacete cargo vos de la voz, y en ese video está buenísimo porque se ve a una Gwen adolescente timorata haciendo sus primeros palotes con la banda, como se dice comúnmente. Y bueno, este disco lo catapultó a la fama, vendió más de 17 millones de placas, de unidades, y es disco de diamante. Yo no sabía eso. El disco de diamante es mucho más que el de platino, porque cuando vendés más de 10 millones de discos, por lo menos en la era del disco físico, te daban un disco de diamante. Así que bueno, le dieron un disco de diamante, sonó por todos lados. Vuelvo al tema de lo virtual y lo físico. Banco, obviamente, las plataformas virtuales porque te permiten llegar tal vez a artistas que su material nunca se publicó o se publicó en viejos discos de pastas y quedaron ahí, lo banco. Pero igual, no tiene comparación en este caso con el CD. Fíjense todo lo que se pierden en lo virtual y lo que se gana en el CD. Toda la información de la banda. Vos querés ver quiénes eran los No Doubt. En mi época, parezco el abuelo Simpson, en mi época solamente uno se enteraba de lo que pasaba en la música, fundamentalmente por MTV, Match Music, el suplemento Sí de Clarín, que era muy bueno en ese momento, el radar de Página 12, la Madhouse, que hoy zafó, pero hubo una crítica de la Madhouse a No Doubt, a Tragic Kingdom, y nada más. Y había que acceder, en ese momento estaba en boga el CD, a esto, y fíjense todo lo que había. Uno se enteraba de todo acá, o por lo menos casi todo, hasta, fíjense, la lista de agradecimientos, todo, realmente, y hay algunos CDs que son obras de arte, que son cuadros, ya he mostrado algunos, pero bueno, este discazo puso en la cima a los No Doubt
y se convirtieron en una de las bandas más importantes de mediados de los 90 y bueno, la popularidad creció. Gwen Stefani tiene una gran carrera solista, han vuelto, por ahí se separan, vuelven, pero en buenos términos, pero se consagraron y son una de las bandas más importantes del revival ska, diríamos. No Doubt. Gwen Stefani, Tom Dumont en guitarra, Tony Kanal, el exnovio, el Don't Speak en bajo, Adrian Young en batería y percusión y Eric Stefani, como decía, en este que fue el último disco. Eric Stefani, cuando empiezan los primeros atisbos de éxito, se dedicó de lleno a su otra pasión, la ilustración, y forma parte del staff de dibujantes de Los Simpsons, nada más y nada menos. Invitados: Phil Jordan en trompeta y Gabe McNair en trombón y percusión adicional. La producción, como decía, de Matthew Wilder, el de No te preocupes, no la del símbolo, sino la original. Busquen la original, Break My Stride, y van a ver que en el símbolo, me imagino que cuando hicieron la canción le pusieron original de Matthew Wilder. Quiero creer, si no, no quiero decir nada. Y bueno, un gran disco este que lo catapultó a la fama directamente a No Doubt. Acá están los dos discos. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de No Doubt, de este disco? De No Doubt ya dije, las dos primeras, Excuse Me Mister y Spiderweb, I Walk in Spiderweb. Me encanta cómo canta, valga el juego de palabras, Gwen Stefani, cómo suena la banda, me gusta muchísimo. Y de Come Taste the Band, vení, saboreá la banda, degustá la banda, qué lindo, ahí con el vasito de vino, el vino tinto es, sí. Bueno, me gusta mucho Coming Home, el track que da comienzo a la placa, y me gusta Dealer, la canción interpretada, la única que interpretó Tommy Bolin en Deep Purple. Me parece un legado más que interesante. Obviamente me interesan tus comentarios. ¿Cuál es tu canción favorita de Tragic Kingdom de No Doubt? ¿Y cuál es tu canción favorita de Come Taste the Band de Deep Purple? Comentario, como decía, suscripción, un me gusta, no cuesta nada, así seguimos. Y cuenten anécdotas, no sé dónde compraron, si tienen el disco, cómo descubrieron a los fanáticos de No Doubt, a la banda, y los fanáticos de Purple también. ¿Qué significa este disco para el fanático de Purple? ¿Es un disco subestimado, que no está justamente valorado en su justa medida o no? ¿Les gusta o no? ¿Cómo califica el verdadero fan de Purple la participación de Tommy Bolin, esta única participación de este excelso guitarrista en esta placa? Pero bueno, todo eso en comentarios, yo obviamente los leo, los agradezco, los contesto y me encanta la interacción. Pero ¿sabías que un día como hoy, 10 de octubre, pero del año 1975, hace medio siglo, ¿cómo cuesta decir? Hace medio siglo salió el 10º trabajo de estudio de Deep Purple, Come Taste the Band, y hace 30 años salía el tercer disco de la gran banda de Anaheim, California, No Doubt, el Tragic Kingdom. ¿Lo sabías o no?